atentos a esta enseñanza. Dios, aparta de nosotros el camino de mentira y en tu misericordia concédenos tu palabra. Muy buenas noches, agradecemos estar aquí. Vamos a celebrar a nuestro Dios y Padre amoroso. Vamos a celebrar a su Hijo, nuestro amoroso Señor Jesús. Celebramos al Espíritu Santo de Dios, santificador. Y agradecemos a Dios darnos la oportunidad. Muy bien, venimos a celebrar. Y celebrar es hacer algo. Cuando la gente celebra o hace una comida, o se pone ropa nueva, o canta, o baila, o invita a gente, celebrar es hacer algo. De modo que esta noche vamos a celebrar, vamos a hacer algo. Algunos levantamos nuestras manos, otros nos ponemos de pie, otros movemos los pies. Todos cantamos. ¿Y a qué se debe que hagamos eso? Porque estamos celebrando. Muy bien. ¿Qué celebramos? En toda celebración del Señor, se toca el shofar. El shofar es un cuerno de carnero. Es un instrumento que en la Biblia se puede ver como el único instrumento que toca a Dios mismo. El shofar es un instrumento que es tocado por Dios. Y el shofar nos hace pensar en que si hay un cuerno, hubo un carnero que fue sacrificado. Murió, ¿no? De ahí pudieron tomar el cuerno. De modo que tocar el cuerno realmente significa que anunciemos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. De modo que si estamos hoy celebrando, debemos recordar, debemos exaltar, debemos dar honor a la muerte del Señor Jesús. Nunca dejemos de pensar, de reflexionar que el Señor Jesús nos fue dado por el amor del Padre a nosotros y que Él se desprendió de su Hijo para que su Hijo pudiera entregarse a sí mismo, morir por nosotros. Pusimos sobre Él nuestras transgresiones. Hablaba anoche con una mujer y me decía: pastor, si uno como mujer cometió abortos, ¿eso lo perdona Dios? Y era una conversación normal. Estábamos hablando de cosas cotidianas, pero de pronto surgió algo sobre el tema. Y yo le decía: sí, toda la ira, el castigo que Dios deseó dar por una acción como esas, ese castigo fue totalmente dado al cuerpo del Señor Jesucristo en la cruz. Todo pecado que tú hubieras cometido fue castigado en el cuerpo de Jesús en la cruz. Y es por eso que tú tienes certeza del perdón. Sobre ti ya no hay ningún cargo. Sobre ti no hay ninguna condenación. No debes nada. Y esa certeza de perdón es necesaria para que puedas acercarte a Dios, para que puedas tener una nueva conciencia. De modo que nosotros hemos creído, hemos aceptado, nos gozamos, nos gloriamos en cierta forma en que el Señor Jesús llevó sobre Él todo el castigo y la ira de Dios por nuestros pecados. Fuimos perdonados, pero además Él murió dando muerte a esa naturaleza adámica, que fue nuestra naturaleza antes de haber recibido el Espíritu del Señor en nosotros. Además de que Jesús murió, resucitó. Y recuerde que Él resucitó para nuestra justificación, así como derramó su sangre para el perdón de pecados. El derramamiento de la sangre tiene que ver con el perdón de pecados. La resurrección tiene que ver con la justificación nuestra.
Nosotros, por haber vivido en esa naturaleza adámica, solo merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió en lugar nuestro, nos sustituyó en la muerte que merecíamos. Y tan cierto es que Él pagó totalmente la muerte que merecíamos, que resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos creer que somos justos delante de Dios, que Dios nos ve rectos, que Dios nos ve como ve a su Hijo Jesús. Lo ve con absoluto amor, lo ve digno de toda bendición. Es acepto totalmente por Él, es heredero, es gobernante juntamente con Él en el trono mismo del universo entero. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos evidencia de que realmente nosotros fuimos justificados. Recuerden que es como si un hombre, supongan que hubiera cometido un delito grave, muy grave, y le hubieran asignado 30 años de cárcel. Y el juez da la sentencia, 30 años de cárcel por sus delitos. Y el juez dice, los pagará a menos que alguien quiera reemplazarte y pagar por ti la condena. Y aparece alguien que dice, yo pago la condena por ese hombre, por esa mujer. Y entonces esa persona va a la cárcel. 5 años después preguntamos, ¿qué hay del hombre que me reemplazó o de la mujer que me reemplazó en el pago de mi condena? Y te dirán, pues lleva 5 años, le faltan 25. Hasta ahora no ha pagado la condena, tú no te sientes libre, tú no eres justo todavía. 20 años después pregunta y te responden lo mismo, pues lleva 20 años pagando tu condena, le faltan 10. Aún no te sientes justo, aún hay una parte de condena sobre ti. 30 años más un día, preguntas, ¿qué hay de la persona que me sustituyó en la cárcel? Y te dirán, ayer pagó, cumplió 30 años, ayer salió de la cárcel. ¿Tú qué dices? Soy libre, no hay ninguna condenación para mí. Toda pena que yo merecía fue pagada. Salió de la cárcel. Salir de la cárcel implicaba evidencia de que ciertamente había pagado toda la condena que tú merecías. Si la paga del pecado es muerte, y Jesús murió y estuvo 3 días en el sepulcro, entonces diríamos, al primer día preguntaríamos, ¿y qué hay de Jesús? Está muerto, está pagando tu condena. Tu condena es muerte. Segundo día, ¿y qué hay de Jesús? Está pagando tu condena. Al tercer día más 1 hora me dirán, Jesús resucitó hace 1 hora. ¿Qué significa que resucitó? Es la evidencia de que pagó la muerte que tú merecías. Si Él no hubiera resucitado, sería equivalente a que no había pagado la totalidad de la condena. Por eso es tan importante creer no solo en la muerte, sino en la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando anunciamos su muerte y lo que ella significa y trae de bendición para nosotros, y cuando anunciamos su resurrección, es equivalente a estar tocando el chofar. Estamos anunciando su muerte y su resurrección hasta que Él vuelva. Entonces no podríamos empezar a alabar al Señor a menos que estemos reflexionando en lo que estamos reflexionando, porque ese es el motivo de nuestra celebración. El motivo de la celebración es, tenemos a un Salvador tan grande, a un Redentor tan grande, tenemos una salvación tan grande, somos justos, Dios nos ve como rectos ante sus ojos por la obediencia que Jesús dio al Padre, obediencia por la cual Él se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte y esa resurrección son lo que nos hace absolutamente rectos ante los ojos de Dios. No son tus obras buenas ni malas. Es lo que Jesús hizo por nosotros y nosotros lo aceptamos por fe, lo recibimos por fe, nos apropiamos de ello por fe. Y si lo hacemos, es nuestro. De tal manera que
Tocar el shofar es hacer memoria de que murió el Cordero de Dios. Saber por qué murió. Saber que nosotros, así como pusimos sobre él la muerte que merecíamos, los pecados que hubo en nuestra vida, saber que también tomamos de él el regalo inmerecido que Dios nos dio. Nosotros somos justicia de Dios por la obediencia de Cristo Jesús, y Dios te la ha regalado inmerecidamente, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio no se revela tu pecado. En el Evangelio no se revela tu propia justicia, tu propio desempeño. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe en la obra de Jesucristo para nosotros. Y eso lo celebraremos eternamente y para siempre. Es un regalo maravilloso, es tuyo. No importa cuán pecador haya sido, el sacrificio de Jesús es mucho más. Él pagó un precio aún mayor que todo lo que tú merecías. Solo en Jesús, Él que fue el sacrificio, Él fue mayor que el juicio de Dios. El juicio de Dios fue total, pero Él no fue destruido. Él quedó para poder proclamar: Padre, consumado es. Se ha consumado toda tu ira, todo tu castigo, toda justicia. Tomó la revancha que ella dice que debe tener, y está consumado, está hecho. Ellos son justos. Yo fui hecho pecado para que ellos sean hechos la justicia tuya, como regalo inmerecido que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, que por fe aceptemos ese sacrificio. ¿Cuál es la condición? Fe. ¿Cuál es la condición? Fe. ¿Cuál es la condición? Fe para justificación. Fe para justificación. Entonces dile a la persona que está a tu lado: declaro que tienes fe para justificación. Dígaselo, profetícele. Sé que tienes fe para justificación. Tu fe es para justificación. Dígaselo, tu fe es para justificación. Tu fe es para justificación. Alabado sea el Señor. Amén. Demos un aplauso al Señor y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Gracias, Padre de gloria. Señor, a veces nosotros somos personas cuyas creencias sobre ti son correctas, pero a veces perdemos la devoción hacia ti. ¿Y qué es la devoción? Es ese sentimiento profundo de respeto, de admiración y de reverencia, inspirado en la dignidad de Dios, en los méritos de nuestro Señor. ¿Y por qué dejamos la devoción? Porque dejamos de contemplar a Dios. ¿Y qué es contemplar a Dios? Es mirar, es observar, es reflexionar en todo lo que Él ha hecho. Es reflexionar detenidamente sobre quién es Dios, sobre cuáles son sus atributos. Es reflexionar sobre esta salvación tan grande. Es reflexionar sobre lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho por mí. Contempla a Dios. Contempla a Dios en esta noche. Reflexiona en esta salvación tan grande. Reflexiona en la obra de Cristo en la cruz. Reflexiona en lo que Él ha hecho por ti. Cuando has necesitado del Señor, Él ha estado allí. Contempla a Dios, contempla a Dios, contempla a Dios. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver
el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, Señor mi Dios. El firmamento y las estrellas, al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo
gracias. Gracias, gracias, gracias. Te bendecimos, Señor. Cuán grande es Él. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. 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 Contempla a Dios. Contempla a Dios. Aleluya. Oh Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. 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 Aleluya, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Quien te tiene a ti lo tiene todo, Señor. Y hoy venimos delante de ti, contemplando tu hermosura, contemplándote a ti, Señor, con todo el corazón. Venimos humillados delante de ti, Señor, contemplando tu grandeza y viendo nuestra pequeñez. Pero así te ha placido, Señor, habitar dentro de nosotros. Así te ha placido dar la vida por nosotros. Y tú nos has mirado como justos, Señor. Y por eso hoy te reverenciamos, por eso hoy te contemplamos, Señor, y reflexionamos en todo lo que has hecho. Reflexionamos en esta salvación tan grande, Señor. Oh, la gloria de tu presencia. Tu pueblo te adora con reverencia. Levántate hoy al bendecirte y dártelo. Nos acercamos para adorarte, mientras tu gloria llena este lugar. Oh, la gloria. Oh, la gloria de tu presencia. Llena este templo. Llena este templo con tu grandeza. Sobre el trono tú estás, Dios de toda exaltación, majestuoso, grande poder. Majestuoso eres, Señor, con la gloria de tu presencia. Oh, la gloria de tu presencia.
pueblo te adora, Señor. Tu pueblo te adora con reverencia, con reverencia. Ven, levántate. Ven, levántate hoy al bendecirte y dártelo. Nos acercamos para adorarte. Mientras tu gloria llena este lugar, oh, la gloria de tu presencia, oh, la gloria de tu presencia. Llena este templo, llena este templo con tu grandeza. Sobre el trono estás, sobre el trono tú estás, Dios de toda exaltación, majestuoso, grande poder. Majestuoso eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Señor, por tu justicia revelada para nosotros y en nosotros, amado Dios. Gracias. Gracias, Padre de gloria. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor amado. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias por esa justicia que es para vida eterna, Señor amado. Gracias por esa justicia. Somos agradables a tus ojos y tú traes sobre nosotros espíritu de revelación, de sabiduría, en el conocimiento del Señor Jesús y en el conocimiento de ti, Padre. Gracias. Gracias por la vida eterna para cada uno de nosotros. Revelación, conocimiento de quién eres. Bendito seas, Padre de gloria. Gracias. Gracias, Señor. Sabemos que lo que deseamos en oración, y deseamos esa vida eterna que trae la justicia tuya. Sabemos que lo que deseamos en oración, creyendo que lo estamos recibiendo, tenemos esa plena certidumbre de fe porque nos amas. Padre nuestro, si no nos negaste a tu Hijo, no nos negaste tu amor, ¿cómo no nos darás con Él también todas las cosas? Todas, Señor amado. Todas las cosas que tú has deseado. Gracias por la revelación de Jesús, la revelación de su obra al corazón de cada uno de nosotros. Danos vida eterna, Señor de gloria. Danos vida eterna.
Danos vida eterna, Padre nuestro, te lo pedimos en esta noche, lo recibimos. Estamos recibiendo lo que deseamos en esta noche. Lo estamos recibiendo ahora en nuestro espíritu. Porque somos amados de ti, Señor. Somos amados de ti, Padre nuestro. Somos amados de ti, amoroso Jesús. Somos amados de ti, amoroso Espíritu Santificador. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa revelación nueva, fresca, profunda, Señor amado. Gracias. Esa revelación que produce devoción a ti, Señor amado. Gracias. Gracias, 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 Señor. Esa revelación viene a nosotros, viene porque la hemos recibido en nuestro espíritu, Señor amado. Gracias. Gracias, oh Dios. Revelación para nosotros que estamos congregados físicamente aquí. Revelación para aquellos que escuchan a través de la página web, Señor. Gracias, gracias. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, bendito Señor. Gracias, Padre. Muy bien, hemos estado revisando la importancia de tener una claridad cada vez mayor acerca del Evangelio. Es un Evangelio de regalo inmerecido que gira en torno a la justificación nuestra, a la justicia de Dios. Y en ese Evangelio encontramos que Dios produce cambios en nosotros. Y los cambios comienzan en la mentalidad, en la forma en que pensamos. Siempre que hay un cambio de pensamiento, de la vieja forma nuestra a pensar a la manera de Dios, a ese cambio se llama arrepentimiento. De modo que cada vez que entendemos algo más de la palabra de Dios, estamos ganando arrepentimiento. Dios nos está dando arrepentimiento. Ahora, es la voluntad de Dios. Él ordenó arrepentimiento para todo hombre en todo lugar. Entonces sabemos que Dios desea que haya ese cambio de mente para todo ser humano en todo lugar. Dios desea cambiar nuestra mentalidad. Dios desea que podamos tener la mente de Cristo, la mente que hay en Dios, que es la misma mente de su Hijo. Y entonces, en la medida que hay arrepentimiento, vienen tiempos de refrigerio de la presencia de Dios mismo. En la medida que la persona está logrando entender la mente de Dios y cambiar la mente de él antigua, su propia mente, por la mente de Dios, allí hay arrepentimiento y allí habrá el fluir del poder de Dios para salvarnos. Habrán tiempos de refrigerio que vienen de la presencia misma de Dios. Muchos estamos cansados, sedientos, hambrientos, y Dios quiere que haya un refrigerio para nuestras vidas. De manera que hoy vamos a recibir algo más de ese refrigerio, de ese arrepentimiento, de esa manera de pensar de Dios. ¿Estamos dispuestos? ¿Listos? Muy bien. Hemos visto que el Señor Jesús allí en el monte de la transfiguración, Él está acompañado de 3 discípulos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Él está orando, los discípulos están somnolientos, ellos no están orando. Ellos, sin embargo, aunque están somnolientos, no se pueden dormir. Jesús está orando y de pronto su rostro es resplandeciente como el sol, sus vestiduras son como la luz. Aparece Moisés y Elías juntamente con el Señor Jesucristo, glorificados completamente. Estos discípulos ven a estos 3 hombres. Jesús le está hablando a Moisés y a Elías acerca de lo que va a suceder con él en pocos días cuando sea levantado en la cruz. Él indudablemente está hablando de lo que implica la obra redentora de él en la cruz a ellos. Y ante eso,
Pedro habla sin saber y dice: Señor, qué bueno que nosotros estemos aquí. Qué bueno que estemos aquí. Y dice Pedro: levantemos una enramada para Moisés, una enramada para Elías y una enramada para ti. Y mientras Pedro está hablando eso, desciende una nube que es la gloria Shekinah de Dios, el mismo Padre. Y de esa nube sale la voz del Padre, la voz de Dios. Sale la voz de Dios mismo de esa nube y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y enseguida Jesús queda absolutamente solo. Desaparece Moisés, desaparece Elías y Él queda solo. Los discípulos están tan atemorizados que están postrados en el piso, llenos de temor ante lo que la presencia de Dios mismo en esa nube de gloria y ante lo que les acaba de decir. El Padre está corrigiéndolos amorosamente. Y dijimos que nosotros necesitamos también entender esa corrección y aceptarla y vivir de acuerdo a esa corrección que el Padre mismo está haciendo. Y vimos que la corrección que Dios estaba haciendo sobre ellos consistía en que Pedro expresaba lo que muchos de nosotros hemos hecho de manera inconsciente. O sea, nosotros hemos estado oyendo tres voces. Cuando lees las Escrituras, a veces oyes a Moisés cuando estás leyendo la ley. Estás leyendo libros de los profetas, oyes algo de Elías. Y cuando vas a oír al Señor Jesús, pues oyes de Jesús. Lo que ellos dicen en algunos aspectos es diferente. Y entonces causa confusión en nosotros. Dijimos, por ejemplo, que si miramos a Elías como profeta, los profetas eran restauradores de la obediencia a la ley de Dios. Y entonces, en un tiempo en que el pueblo de Dios, Israel, se alejó totalmente de la ley, Elías viene y sencillamente pide que caiga fuego del cielo, y el fuego del cielo cae en juicio. Entonces nosotros vemos que si seguimos el ejemplo de Elías, pediríamos que cayera fuego del cielo sobre ciertas personas, sobre ciertos grupos de gente que están actuando de manera totalmente contraria a lo que Dios estableció en la ley. Podríamos seguir ese ejemplo y decir: Señor, que caiga fuego del cielo y limpie esta tierra de toda maldad. Estaríamos siguiendo el ejemplo de Elías, el profeta. Si estuviéramos oyendo a Moisés, Moisés diría: bueno, hay ciertas cosas que están realizándose en la tierra, creo que ustedes deben juzgar, deben nombrar testigos de la gente que está haciendo lo malo, convoquen al pueblo y arrojen piedras con ellos hasta que mueran. De modo que Moisés hace juicio mediante la misma mano de los hombres arrojando piedras contra la persona que no está siguiendo la ley, la está quebrantando. Elías no pone a que los hombres tiren piedras, Elías pone a que el cielo mande fuego sobre la gente que está equivocada. Y uno va y mira, oye a Jesús, y Jesús dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara con que mides te volverán a medir. Y él dice: no seas hipócrita, saca la viga que hay en tu ojo para que puedas ver la paja que hay en tu hermano. Entonces uno diría: a ver, Moisés manda que maten a piedra, Elías pide que el cielo sea el que llueva fuego sobre la gente que está equivocada, y Jesús dice: no juzgues. Entonces, ¿qué hago? Tengo tres versiones diferentes. Eso causa confusión. ¿Y por qué causa confusión? Porque la ley procede de Dios, los profetas y el fuego procedió de Dios, y causa confusión porque Jesús vino también del cielo, procede de Dios. Eso es lo que causa confusión. Y entonces el Padre viene a corregirnos y ayudarnos amorosamente. Dice: y señala a Jesús, es mi Hijo amado, a Él oíd. Y una vez que Él establece eso, en esa visión desaparece Moisés y desaparece Elías. De manera que el Padre nos quiere ver siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Y entonces
estamos dispuestos a oírlo solo a Él. Queremos ser del espíritu de Jesús. Dijimos, no queremos ser del espíritu de Moisés, que tira piedra contra la gente que está equivocada. No queremos ser del espíritu de Elías, que pide al cielo que llueve fuego sobre los que están equivocados. Queremos ser del espíritu de Jesús, un espíritu que vino lleno de gracia y de verdad, lleno de compasión, lleno de no condenación, gracias al sacrificio de Él, para que al tener esa no condenación, la persona pueda cambiar, pueda realmente liberarse del pecado. Entonces, estamos ahí en que decidimos, y en la reunión pasada oramos, ¿cierto? Y dijimos, Señor, no quiero andar en el espíritu de Moisés, no quiero andar en el espíritu de Elías. Ellos fueron grandes siervos de Dios. Ellos hicieron lo que debían hacer en su tiempo, en su época. Pero hoy, y el tiempo en el que estamos, no es el tiempo de Moisés. Moisés tuvo su tiempo. Hoy no es el tiempo de los profetas que mediante juicio quieren volver a restaurar el vivir por la ley. Este es el tiempo de Jesús, es el tiempo del Hijo de Dios, y Él es superior a cualquier siervo de Dios. Y vimos entonces que el libro de Hebreos lo que hace es mostrarnos eso. Primero nos muestra que Jesús es mayor que los ángeles. Luego nos muestra que Jesús es mayor que Moisés. Luego nos muestra que es superior a cualquier sumo sacerdote y a cualquier sacerdote. Dios lo que está haciendo en el monte de la transfiguración es que nosotros le demos a Jesús el lugar que el Padre le da. Jesús es mayor, infinitamente mayor que Moisés, infinitamente mayor que Elías. Y vamos a oír lo que Él dice. Y si Jesús quiere hablarme sobre algo que habló Moisés, pues diré amén, lo estoy haciendo porque Jesús lo ha dicho. Si el Señor me está reconviniendo para volver a algo que Él quiere que retome, entonces diré, lo estoy haciendo porque Jesús lo dice, así lo encontré en su palabra. O sea, estamos oyendo ¿a quién? A Jesús. Y si Él quiere mandarme a revisar algo de Moisés o de los profetas, pues lo haré, pero lo haré porque Él lo dice. Eso es lo importante, que tú sepas que eres del Espíritu de Jesús y estás oyéndolo solo a Él. Estamos ahí. Ahora, nosotros veníamos de una forma de vida en la cual nuestro enfoque era obedecer mandatos, obedecer la ley. Y dijimos que nosotros en nuestro orgullo asumíamos que sí podíamos cumplir las demandas de Dios. De manera que nosotros íbamos de intento en intento, de fracaso en fracaso, pero insistíamos, yo puedo obedecer, voy a intentarlo de nuevo. O sea, nosotros estábamos buscando mostrar que podríamos ser justos por nuestro desempeño. ¿Estamos de acuerdo? Tú estabas dispuesto a mostrar que podías lograr justicia por tu propio desempeño. De allá venimos. Ahora, Jesús nos cambia completamente. Nos pasa a su reino. Y en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, ya no estamos para obedecer el mandato como tal. Nuestro enfoque no es obedecer el mandato, y esto choca. Esto es algo que decimos, ¿cómo así? Y claro que choca, porque ha sido todo nuestro trasegar hasta entender lo que estamos entendiendo hoy. Nuestro enfoque en el reino no es, voy a obedecer mandatos. Y entonces preguntaríamos, ¿cuál es el enfoque en el reino de Dios? El enfoque en el reino de Dios es obedecer la fe que justifica. Ya no son mandatos, es obedecer a la fe que justifica. Óyeme, aquí se sigue hablando de obediencia, pero el enfoque de la obediencia es diferente en lo que era nuestra vieja vida a lo que debe ser el enfoque en nuestra nueva vida. Mi enfoque anterior era obedecer mandatos para lograr ser justo ante Dios. Pero ahora el enfoque en el reino de Dios es, voy a obedecer a la fe que me justifica gratuitamente de parte de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces el enfoque sigue siendo obediencia,
pero la obediencia tiene un elemento distinto. Ahora vivimos para obedecer a la fe, que es para justificación. Entonces tú antes vivías pensando, voy a intentar amar a mi mujer. La palabra dice que, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y la lavó con el lavamiento de la palabra y la presentó a él sin mancha y sin arruga. Voy a amar a mi mujer. Yo creo, yo siento, yo asumo que puedo amarla. Voy a procurar amarla. Y entonces empezabas con tu desempeño. Tu enfoque era: voy a obedecer al mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí estaba tu enfoque anterior era ese. Pero si tú estás entrando en el reino de Dios, en el descanso de la obra que Jesús hizo para nosotros, de hacernos justos ante Dios, ahora lo que voy a hacer es obedecer a la fe para justificación. O sea, voy a estar contemplando al Señor, voy a estar mirándole a Él, voy a estar proclamando lo que Él me ha dado. Y entonces diré: Señor, me declaro recto ante tus ojos. Me declaro que tengo la misma justicia que tú ves en Cristo. Ves en mí la misma rectitud que hay en Cristo. Padre de gloria, en mí está el Espíritu de Jesucristo. Padre de gloria, esa esencia, esa naturaleza es la que ama. De modo que estoy mirándote a ti, Señor. Tú me amaste, Señor Jesús. Te desprendiste de ser Dios y te hiciste siervo, te hiciste cordero. Gracias, amado Señor. Estoy mirando, tú me amas. Tú entre continuar siendo indefinidamente Dios, a dejar de ser Dios, bajar de ser Dios para hacerte siervo por un tiempo determinado para mí, tú preferiste salvarme antes que continuar siendo Dios indefinidamente. Te desprendiste de algo absolutamente grandioso por mí, o sea que yo valgo mucho para ti. Tengo un valor inconmensurable ante tus ojos. Y en la medida entonces que estoy teniendo fe en esa justificación, fe en que Dios me ve recto, Dios ve la esencia, la sustancia, la naturaleza de Jesús en mí, en la medida que estoy mirando a esa justificación, creyéndola, abrazándola, proclamándola para mí, ¿qué va a suceder? Me transformo en el marido amante que Dios deseaba que fuera. Pero no me enfoqué en quiero ser y voy a obedecer el mandato de maridos, amad a vuestras mujeres. No, me enfoqué en algo diferente. De eso es de lo que se trata, y si lo entendemos, vamos a estar caminando y adentrándonos más en el reino de Dios. Es obedeciendo a la fe para justificación. Es obedeciendo a la fe. Es obedeciendo a la fe. El objetivo ahora es la fe para justificación. Ese es el objetivo en el reino de Dios. Y Dios dice que ese objetivo debe ser desde el comienzo hasta el final. Cada día debemos estar mirándonos de esa manera. Soy justo por la obediencia de Cristo. Soy justo porque Él obedeció, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al hacerse obediente con muerte de cruz, llevó mis pecados, derramó su sangre por mis pecados, murió por mi pecado, por mi naturaleza vieja, la destruyó en la cruz y resucitó para justificarme. Y estoy mirándome ahí, soy recto. Dios me hizo recto, Dios puso a su Hijo, su Espíritu dentro de mí. Y en la medida que yo me estoy mirando en Él, mirándolo a Él, mirando mi nueva identidad de persona justa, mirando mi nueva identidad. Tu vieja identidad en Adán, ¿qué era? Eres culpable, mereces condenación, mereces castigo, mereces estar falto de recursos, mereces una mala relación de familia, mereces que tus hijos se porten de esa manera contigo. Tú lo mereces porque tú hiciste cosas muy equivocadas en la vida atrás. ¿Cuál era tu vieja identidad? Juicio, condenación, culpa. ¿Cuál es tu nueva identidad en Jesucristo? Soy recto. Soy recto, no por lo que yo haya hecho ni bueno ni malo. Soy recto por lo que Jesús hizo para mí. Soy recto, tengo su espíritu, tengo su naturaleza, tengo su esencia. Y entonces Dios me ve recto y yo soy recto, es mi nueva identidad. Si estoy mirando a mi nueva identidad,
A medida que voy mirando esa identidad, con el correr de los días, esa identidad estará expresándose, estará desplegándose. Y entonces seré lo que Dios deseaba que yo fuera y que yo estaba intentando, no enfocándome en una identidad nueva, sino enfocándome en cumplir el mandato. Ese cambio de mente debemos recibirlo en esta noche. Dios quiere que caminemos en ese cambio. Exaltemos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y dónde está eso que usted me está diciendo, que la obediencia ya no está enfocada en el mandato, sino en la fe para justificación? Romanos 1, por favor, del verso 1 al 5. Romanos 1, del verso 1 al 5. Dice allí la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, la buena noticia que Dios te regala, la justicia de Jesucristo como don totalmente inmerecido, pero Dios quiere regalártela. Si crees en la obra de Jesús en la cruz por ti, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu santificador, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nos estaba representando, nos estaba reemplazando en la muerte, en el derramamiento de la sangre. Él tenía todos nuestros pecados y nuestro pecado sobre Él. Recibió todo el castigo de Dios y Él fue justificado. El Espíritu santificador lo justificó a Él y lo levantó de entre los muertos. Y Él ahora da de lo que Él recibió. Y entonces dice acá, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu santificador por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Él recibimos la gracia, por medio de Él recibimos la gracia, por medio de Jesucristo recibes el don inmerecido de la justicia de Él, como si fuera tu justicia. Por medio de Él, no hay otro medio a través del cual podamos recibir la gracia de Dios, no hay otro medio, solo Él, solo Él. Por medio de Él recibimos esa gracia. Y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Aquí no dice a la obediencia de la ley. Aquí no dice a la obediencia de estatutos. Aquí está diciendo a la obediencia de la fe. Vamos a obedecer esa fe que nos da justificación gratuita de parte de Dios. Entonces dice acá, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. No puede haber fe si no entendemos el amor de Dios para nosotros. La fe y el amor van intrínsecamente unidos. No puede haber fe para justificación si no tenemos entendimiento del amor de Dios para nosotros. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? En que el Padre nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos dio a su Hijo, lo más valioso que Él tenía. Nos lo dio por amor, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. A ver, no sé, aquí estamos en el 2019. Si tú tuvieras 30 años de edad, naciste en el 1900, ¿qué? 90. Te hago una pregunta. Tú naciste en 1990, pero Jesús murió hace 2020 años atrás. Jesús murió por ti cuando no habías nacido.
¿Has pensado en eso? Jesús murió por ti cuando no habías nacido. Y Jesús sabía que nacerías y serías enemigo de Él en tu mente. Nacerías con una naturaleza adámica que vivía y quería estar separado de Dios, que sentía rechazo, fastidio por las cosas de Dios. Y aún así, el Padre nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Nos dio lo más valioso. Ahora la pregunta es, ¿Jesús ya murió o va a morir por ti? Murió, incluso antes que nacieras. Murió, es un hecho. Está registrado en la misma historia de los hombres. Y si Jesús ya murió porque el Padre nos dio a Jesús, pregunto, ¿el Padre te va a amar o te amó? Te amó, te ama y te seguirá amando. El Padre te amó. Uno tiene que preguntarse, no entiendo, Señor, ¿cómo es que yo, sin haber nacido, ya estás muriendo por mí? ¿Cómo es que tú sabías que algún día delante de tu muerte nacería y nacería totalmente enemigo de ti, para hacer todo lo que era contrario a ti, Señor amado? ¿Cómo es que siendo eso así, tú mueres por mí? Tú me das a tu Hijo Jesús para que muriera por mí. Padre, ¿cómo es eso? Y lo único que puedes entender es, Dios te ama, el Padre te ama, el Padre te ama, el Padre te ama, y Jesús también te ama. Jesús se desprendió de ser igual a Dios para ser siervo y llevar a la cruz todos tus pecados y todo tu pecado. Derramó su sangre y murió por eso. ¿Él ya vino? ¿Él ya se desprendió? Sí. Él se desprendió de ser Dios antes de que tú nacieras. Y Él sabía lo mismo que sabía el Padre. Pero Él decidió morir por ti, derramar su sangre por ti, decidió dejar de ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él te amó, te ama y te amará. Entonces Jesús te ama, Dios en Jesús me ama. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Si es así, el Espíritu de amor, de poder y de dominio propio vive dentro de ti. Y te ama, Dios nos ama. Y debido a que yo entiendo el amor de Dios, entonces puedo tener fe. Puedo aceptar que Él, debido a ese amor, me da la justicia que solo pertenecía a Jesucristo. De modo que se obedece la fe que es para justificación en la medida que tú aceptas el amor de Dios, el amor de Jesús y el amor del Espíritu Santo. Si tú no entiendes ese amor, no podrás tener fe para justificación. No podrás obedecer a esa fe. No podrás obedecer a esa fe. La palabra es absolutamente clara. Dice acá, por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Tú debes entender. El Padre quiere que entendamos, el Padre desea que entendamos su amor. Y si entiendes el amor de Dios, dirás, también puedo creer que Él me regala la justicia que pertenece a Cristo. Soy recto ante los ojos de Dios, Él me ha regalado eso. Soy recto, tengo una nueva identidad, soy recto, tengo la esencia, la naturaleza. Y en la medida que miro mi nueva identidad en Jesucristo, recto como Él, santo como Él, entonces esa naturaleza de Cristo empezará a desplegarse gradualmente desde mi vida. Se desplegará y la gente podrá verlo. Entonces no te afanes cuando la gente del mundo pretende que tú seas santo de un día para otro, porque van a decir, ¿y dónde está el Dios tuyo? Tú tendrás que decirle, espera, da tiempo, pero mi identidad nueva se manifestará. Espera, da tiempo, pero mi identidad nueva se manifestará. 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 La creación entera está gimiendo y esperando la manifestación de mi nueva identidad. Pero yo tengo esa identidad, creo en esa identidad, he recibido esa identidad y esa identidad de mí se manifestará, se manifestará, se manifestará. Es para ti, es para mí. Entonces obedecemos a la fe. Y llevamos por medio de Jesucristo a esa obediencia, a esa fe, a las naciones, a las personas. Juan 6, 25 y 28.
¿Es cierto que mi enfoque debe ser obedecer a la fe para justificación? Sí. Juan, Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 6. Está el mismo Señor Jesús hablando. Recuerden que estamos hablando de que mi enfoque no es voy a obedecer mandatos. Mi enfoque es voy a obedecer a la fe en Cristo Jesús para justificación. Fe en su obra. Juan 6, versos 25 al 28. Está hablando el mismo Señor Jesús. Dice allí, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos vieron multiplicación de panes unos días atrás. Enseguida dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dios tiene una obra para nosotros en el reino. Dios quiere que hagas algo, que no es obedecer mandatos. Ahí está el cambio. Es el cambio de mentalidad que vamos a recibir hoy. La obra de Dios que Él estipula para nosotros no es que sigamos enfocados en obedecer mandatos. ¿Qué dice acá? Dice el mismo Señor Jesús. Dice, cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que debo obrar para que pueda estar en esa justicia que Dios quiere dar? Y el mismo Jesús responde y dice, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. 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 Él no dice, esta es la obra de Dios en el reino. Que te enfoques en obedecer mandatos. Está diciendo, enfócate en creer que esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Qué es lo que Dios pretende en el reino? Que creamos en Jesucristo y su obra, que creamos en lo que Él hizo en la cruz, que creamos en esa justificación que Él nos ha dado gratuitamente por la obra de Jesús para nosotros. Amén. Ese es el cambio. Tu enfoque no va a estar en voy a obedecer mandatos. Ahí has estado quizás hasta el día de hoy. El enfoque en el reino es voy a obedecer a la fe en Cristo Jesús y la obra de Él. Voy a obedecer a la fe que da justificación. Sigue diciendo acá, en el verso 6:47, por favor. El mismo Señor Jesús sigue hablando y Él dice lo siguiente, en el verso 47 de Juan 6, de cierto os digo, el que cree en mí, ahí está la obra que el Padre desea que tengamos y hagamos en el reino. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Acá no dice el que se enfoca en obedecer mandatos. Él está diciendo, el que se enfoca en creer en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces, ¿cuál es el cambio de mentalidad? Mi enfoque estará en voy a obedecer a la fe. Voy a obedecer a la fe en Jesús para justificación. Obedezco a la fe. Digámoslo con voz audible, por favor, 3 veces. Obedezco a la fe en la obra de Jesús para mi justificación. Obedezco a la obra de Jesús. Tercera vez, obedezco a la fe en la obra de Jesús para mi justificación. Obedecemos a la fe, obedecemos a la fe, obedecemos a la fe. Obedecer a esa fe es lo que se llamó en el Antiguo Testamento obedecer la doctrina de los apóstoles. Esa era la doctrina de apóstoles. Ellos llevaban como doctrina, obedezcan a la fe,
obedezcan a la fe en la justificación que el Padre nos ha regalado gratuitamente. Entonces, cuando creemos en esa fe, en esa identidad nueva que me hace justo ante Dios, recto ante los ojos de Dios, estoy entendiendo que la vida en el reino no consiste en hacer lo correcto. Otro golpe. La vida en el reino no consiste en enfocarme en hacer lo correcto. La vida en el reino no consiste en enfocarme en hacer lo correcto. La vida en el reino consiste en enfocarme en creer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto que debo creer? A la obra de Jesús en la cruz. A la obra de Jesús en la cruz. Mi enfoque no está en hacer lo correcto. Mi enfoque ahora está, voy a enfocarme en creer lo correcto. Voy a estar creyendo en lo correcto. Mi enfoque, mirando a lo que Él hizo, mirando a lo que Él es, mirando a lo que Él me ha dado, mirándolo a Él a cara descubierta, mirando mi nueva identidad en Él. Cuando lo miro a Él, estoy mirando mi identidad. Él es mi nueva identidad. Estoy enfocado en creer lo correcto. Estoy enfocado en creer lo correcto cada día, cada instante. Esa es la vida en el reino de Dios. Hay un cambio. Y si lo estamos entendiendo, el Espíritu Santo va a obrar cosas maravillosas en nosotros. Muy bien. Por eso es que Judas 3, verso 3, nos exhorta. El Espíritu Santo allí, en Judas, verso 3. ¿Qué tan importante es ese enfoque en esa fe? Dice Judas, verso 3, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, vuelvo y leo, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Contender ardientemente. O sea que hay una lucha, habrá una pelea en tu mente inicialmente. ¿Querrás volver al enfoque? ¿Se trata de estar haciendo lo correcto o se trata de estar creyendo lo correcto? Y habrá una lucha que vas a ganar. El Espíritu Santo está contigo. Porque el Espíritu Santo tiene como gran ministerio para ti como creyente verdadero. El Espíritu Santo tiene como función, como gran oficio, como gran trabajo de ayuda para ti, convencerte de justicia, convencerte de justicia, convencerte de justicia. Él no te va a convencer de obediencia en lo correcto. Él te va a convencer de creer lo correcto. Soy justo, soy justa por la obediencia de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo estará derramando su poder cuando tú estás proclamando esa palabra. Creer lo correcto, esa es la vida en el reino. Vamos a decirlo 3 veces. La vida en el reino no consiste en hacer lo correcto. La vida en el reino consiste en que me enfoque en creer lo correcto. Una vez más, la vida en el reino no consiste en enfocarme en hacer lo correcto. Consiste en enfocarme en creer lo correcto. Vamos a decirlo, me enfocaré en creer lo correcto. Me enfocaré en creer lo correcto. Creeré en mi nueva identidad. Creeré en mi nueva identidad. Creeré en mi nueva identidad. Y diga algo más, Jesucristo es mi identidad. Jesucristo es mi identidad. Jesucristo es mi identidad. Cuando estoy mirándolo a Él, en lo que hizo por mí y para mí, estoy mirando mi nueva identidad. Y en la medida que miro mi identidad, esa identidad empezará a desplegarse paso a paso en mi vida. Entonces, creo que es sencillo, pero hay que contender ardientemente. ¿Qué significa ardientemente? Ardientemente viene de la misma raíz de la palabra angustia. Y la palabra angustia, hemos dicho, viene de una palabra griega que es la palabra angos. Era un lugar donde había concursos, donde había competencias. Si ustedes van a un estadio de fútbol, allá la gente ardientemente vive 90 minutos de fútbol. Unos gritan
saltan, otros lloran. ¿Han visto o no? Los unos mientras están celebrando el que va ganando, el otro está ¿cómo? Llorando. ¿Los han visto? Los enfocan. Y uno dice, oye, ¿qué está pasando allá? Ellos viven ardientemente. Cuando uno está dispuesto a creer en lo correcto, habrá días que lloras. Habrá días que te gozas. Habrá días en los que dices, wow, ¿qué es esta cantidad de emociones que están dentro de mí? Bueno, estás contendiendo ardientemente. Estás contendiendo ardientemente por esa fe en la justificación. Eso es lo que debemos hacer. Es tan importante esa fe en la justificación, obedecer a esa fe que Dios nos da al oír las palabras del reino, que el Espíritu Santo a través de Judas nos dice, contiendan ardientemente por esa fe que un día fue dada a los santos. ¿Quieres tener esa fe? Vamos a orar esta noche por esa fe. Finalmente, en la medida que yo miro al amor de Dios y puedo recibir, al ver cuánto me ama, puedo recibir esa nueva identidad, esa justificación, mi nueva identidad va a desplegarse y va a cumplir todo lo que los mandatos exigían. Porque en la medida que miro al amor de Dios, entonces yo puedo amar a los demás. Soy siendo transformado en ese hombre que es amor. La palabra ya en Primera de Juan 2 dice que Dios es amor. Y luego dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué significa? Si Dios es amor, si Jesucristo es amor, nosotros somos amor en este mundo, así como Él es. Ese es el objetivo final. Si yo contemplo mi nueva identidad de amor, Jesús en mí, su Espíritu Santo en mí está el que se desprendió de ser Dios por amor a mí. Estoy mirando eso, llega el día en que mi identidad es exactamente la misma, me desprendo de cualquier cosa. Quiero hacer algo por las personas, desprendiéndome de lo que incluso son mis derechos. Estoy andando en amor por ellos. Y cuando yo estoy andando en ese amor por ellos, esa identidad mía nueva de amor y de gracia estará cumpliendo todo lo que Dios demandaba de mí en la ley. Estaremos yendo incluso más allá de lo que era simplemente cumplir la ley. ¿Dónde está eso? En Romanos 13:10. Romanos 13:10. Si yo estoy desplegando mi nueva identidad de amor, un amor que me da también fe para saber que soy justo, para aceptar y abrazar esa justicia, entonces me convierto en ello mismo. Y cuando soy ese hombre, esa mujer de amor, ese amor y esa gracia que he recibido harán que yo esté cumpliendo la ley y mucho más allá. Podré caminar la milla adicional. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es mi nueva identidad, es Cristo en mí. Él es amor, Él me amó, el Padre me amó. Soy amor. Y entonces podré cumplir la ley más allá. Iré incluso una milla más allá de lo que la ley pide. Si la ley dice no codicies, en esa nueva identidad llegará el día en que no codicio. Pero además de que no codicio, hay algo más desde adentro. Tendré generosidad para con los necesitados. Porque yo podría llegar a no codiciar, pero no tener generosidad para otros. ¿Cierto? Pero en mi nueva naturaleza llegaré a ser un hombre que no codicia, pero además es generoso para con los demás. En mi nueva naturaleza no adultero, pero además de no adulterar, puedo amar a mi mujer, porque puede haber hombres que no adulteran, pero no aman a su mujer. La nueva naturaleza habrá que haya algo en mí que supera la misma ley. Habrá una milla adicional de lo que pedía la ley. Yo podría ser un trabajador empeñoso, allá en mi labor, en mi trabajo. Pero en mi nueva naturaleza no solo seré un trabajador empeñoso que hace lo que le piden que haga. Haré las cosas lo mejor que puedo, lo mejor que sé, más de lo que me pide mi descripción de oficios. O sea, puedo recorrer una milla adicional. De manera que nuestra nueva identidad no está echando fuera. Está cambiando el enfoque para poder llegar a ser lo que Dios es.
y poder nosotros caminar a la manera de Dios sobre esta tierra. Cambio de enfoque. Mi enfoque no es obedecer mandatos. Mi enfoque es obedecer la fe para justificación. No estoy para obedecer mandatos. No es mi enfoque. Mi enfoque es obedecer la fe para justificación. Y si me enfoco en ello, mi propia naturaleza nueva hará que esté cumpliendo lo que los mandatos demandaban. Pero ya no porque tengo que hacer. Mi nueva naturaleza dice, yo quiero hacer. Es diferente tener que hacer por obligación a quiero hacer por deseo. Deseo ser generoso, deseo dar más que, deseo no solo desear la mujer que hay allá afuera, sino amar a la mujer que yo tengo. La mujer dirá, deseo no solo respetar al hombre que tiene alguna autoridad afuera, deseo respetar al hombre que está dentro de mi casa. Ese es el propósito del reino, es el propósito de Dios para nosotros, y no es difícil, simplemente es creer, cambiar la mente y empezar a proclamar lo que Dios nos ha dado. Proclama cada día, hoy soy obediente a la fe para justificación. Vamos a declararlo 3 veces, vamos a orar y estamos para irnos. Y vamos a decir esto: me propongo, acepto, recibo, Señor, deseo en oración, en esta noche, sabiendo que me amas, con un amor absolutamente inconmensurable, deseo obedecer a la fe para justificación. Deseo obedecer a la fe para justificación. Deseo obedecer a la fe. Deseo obedecer a la fe. Es mi nuevo enfoque, dígalo. Mi enfoque ya no es obedecer mandatos. Diga, mi enfoque no es obedecer mandatos. Mi enfoque no es obedecer mandatos. Mi enfoque es obedecer a la fe para justificación. Y si lo hago, mi nueva naturaleza estará obedeciendo lo que antes se enfocaba en mi vida. Muy bien, pongámonos de pie. Padre nuestro, damos gracias en esta noche por tu presencia, tu poder, tu luz, tu revelación. Padre de gloria, pedimos en esta noche, deseamos en esta noche en oración, que quite los velos que haya sobre los ojos del hombre interior que hay en cada uno de nosotros. Padre de gloria, deseamos que esa palabra tuya que estaba encubierta en el Evangelio sea puesta en nuestros corazones, en nuestras conciencias, que seamos conscientes de que fuimos redimidos para obedecer a la fe en la obra de Jesús y que nuestro enfoque sea en ello. Padre de gloria, creemos, deseamos esa nueva identidad que tenemos como hijos de Dios e hijas en el reino de Dios. Deseamos que esa identidad se manifieste, deseamos que esa identidad se despliegue en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que la creación entera gime y espera la manifestación de esa identidad nueva que tú has puesto en nosotros. Y damos gracias porque tú lo haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.